Palm Beach, Florida, año 2005. Una adolescente de 14 años entra a una mansión creyendo que va a ganar dinero realizando un masaje, pero aquella visita terminaría revelando una red que llevaba años funcionando. Todo comenzó con la denuncia de una familia cuando su hija de 14 años regresó a su casa con $200 en efectivo. Cuando sus padres descubrieron lo que había ocurrido, decidieron acudir a la policía. En un principio, los investigadores pensaban que estaban ante un caso aislado, pero a medida que empezaron a entrevistar a otras jóvenes, aparecieron nuevas historias, distintas adolescentes, distintas edades, pero siempre la misma propuesta, la misma residencia y el mismo nombre: Palm Beach, Florida, marzo del 2005. A simple vista, era uno de los lugares más exclusivos de Estados Unidos. Calles impecables, residencias valuadas en millones de dólares, palmeras, playas privadas y enormes mansiones ocultas detrás de altos muros y portones de hierro. Era un lugar donde convivían empresarios, celebridades y algunas de las personas más ricas del país. Nadie imaginaba que, detrás de las puertas de una de esas propiedades, funcionaba un sistema que llevaba años desarrollándose casi sin levantar sospechas. Todo empezó cuando un adolescente de apenas 14 años recibió una propuesta que parecía demasiado buena para ser cierta. Una conocida le comentó que un hombre muy adinerado buscaba chicas para realizar masajes. No hacía falta experiencia y el trabajo duraba apenas unos minutos y el pago era de $200 en efectivo. Para un adolescente de una familia con dificultades económicas, aquella suma representaba mucho más de lo que podía ganar en varios días de trabajo, así que aceptó la propuesta. Cuando llegó a la propiedad, fue recibida por personal doméstico. La residencia era enorme, todo transmitía la imagen de una vida de lujo, nada parecía fuera de lugar. Según el relato que más tarde entregaría a los investigadores, fue conducida hasta el interior de la casa. Allí conoció al propietario, un hombre mayor que ella, vestido de manera informal, amable, tranquilo, alguien que intentaba transmitir confianza desde el primer momento. Lo que aquella adolescente todavía no sabía era que aquella escena ya se había repetido muchas veces antes. Después del supuesto masaje que había sido un abuso y una propuesta de convertirla en una esclava sexual, la situación cambió. Cuando abandonó la residencia llevaba dinero en efectivo, pero también una nueva propuesta. Si lograba convencer a otra chica para que visitara la casa, podría recibir aún más dinero. A simple vista, podía parecer una simple recomendación entre amigas, pero para los investigadores ese detalle terminaría convirtiéndose en una de las piezas más importantes de todo el caso. ¿Por qué? Con el paso del tiempo, descubrirían que aquel mecanismo se repetía una y otra vez. Una adolescente llevaba a otra, y esa adolescente podía llevar a una tercera. Así, el círculo nunca dejaba de crecer. Días después, los padres de aquella menor descubrieron lo ocurrido. Preocupados por el origen del dinero y por el relato de su hija, decidieron acudir al departamento de policía de Palm Beach. En ese momento, nadie imaginaba la magnitud que alcanzaría aquella denuncia. Para los detectives, era simplemente un nuevo expediente, uno más entre tantos otros. Sin embargo, mientras comenzaban a entrevistar al adolescente, algo llamó inmediatamente su atención. El relato era demasiado específico: la enorme residencia, la propuesta del masaje, el pago en efectivo y el incentivo económico para llevar a otras jóvenes. Los investigadores comenzaron a preguntarse una cosa: ¿había ocurrido solamente una vez o existían chicas que hubieran pasado por aquella misma casa? La respuesta no tardó en aparecer. Poco a poco comenzaron a localizar a otras adolescentes. Muchas se conocían entre sí, provenían de distintos entornos, tenían historias diferentes, pero sus testimonios compartían demasiadas coincidencias para ser una casualidad. Todas describían la misma residencia, todas hablaban del mismo procedimiento, todas recordaban pagos en efectivo, y varias mencionaban que, después de la primera visita, les habían ofrecido dinero para reclutar a otras jóvenes. Aquello dejaba de parecer un episodio aislado. Los detectives empezaban a observar un patrón, y cuando la investigación criminal revela un patrón, la prioridad cambia por completo. Ya no se trata de verificar un único hecho, ahora hay que determinar cuántas personas pudieron haber sido afectadas y desde cuándo estaba ocurriendo. A medida que avanzaban las entrevistas, la policía de Palm Beach comprendió que necesitaba más recursos. La investigación crecía rápidamente, cada nuevo testimonio parecía conducir a otro, cada respuesta abría nuevas preguntas, y detrás de todas ellas aparecía siempre el mismo
mismo domicilio, la misma mansión, el mismo propietario. Finalmente, los investigadores decidieron identificar públicamente al hombre que aparecía una y otra vez en los testimonios. Su nombre era Jeffrey Edward Epstein. Hasta ese momento, Jeffrey Epstein era conocido como un financista multimillonario que frecuentaba algunos de los circuitos más exclusivos de Estados Unidos. Para la mayoría de personas, era simplemente un hombre rico, con una vida rodeada de lujos y contactos influyentes. Pero para los detectives de Palm Beach, acababa de convertirse en el principal sospechoso de una causa que no dejaba de crecer. Lo que todavía nadie imaginaba era que aquella denuncia no solo iba a poner bajo la lupa a Epstein, también iba a exponer las fallas del sistema judicial, la influencia del poder y una red que, según la acusación federal presentada años después, había operado durante mucho tiempo antes de que alguien lograra detectarla. Pero para entender cómo un hombre llegó a construir algo así, primero vamos a tener que retroceder varias décadas, porque la historia de Jeffrey Epstein no comenzó en aquella mansión de Palm Beach, comenzó mucho antes de que su nombre apareciera en expedientes policiales y titulares de todo el mundo. Jeffrey Epstein era simplemente un chico más del barrio de Brooklyn, Nueva York, donde había nacido el 20 de enero de 1953. Su padre, Seymour Epstein, trabajaba para el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad. Su madre, Pauline Stolovic, era asistente escolar. La familia vivía en Southgate, una pequeña comunidad ubicada en el extremo de Coney Island. No crecieron rodeados de lujos, tampoco pertenecían a una familia influyente. Quienes lo conocieron durante aquellos años lo describieron como un joven inteligente, reservado y con una facilidad poco común para las matemáticas. Nada hacía pensar que, décadas más tarde, terminaría protagonizando uno de los mayores escándalos criminales de la historia reciente. Después de terminar la secundaria, Epstein comenzó estudios universitarios. Primero asistió al Cooper Union y posteriormente a la Universidad de Nueva York. Sin embargo, nunca obtuvo un título universitario. Ese detalle resulta llamativo porque, pocos años después, conseguiría trabajo como profesor de matemáticas y física en una de las escuelas privadas más prestigiosas de Manhattan, la Dalton School, una institución donde estudiaban hijos de empresarios, financieros y algunas de las familias más poderosas de Nueva York. ¿Cómo alguien sin un título universitario consiguió un puesto semejante? Hasta hoy no existe una respuesta completamente clara. Lo que sí se sabe es que el entonces director de la escuela, Donald Barr, decidió contratarlo en 1974. Epstein permaneció allí aproximadamente 2 años antes de abandonar el cargo, pero aquel empleo terminaría cambiando su vida para siempre. Mientras daba clases en Dalton, Epstein empezó a relacionarse con padres de alumnos que pertenecían al mundo de las finanzas. Uno de los contactos lo acercó a Bear Stearns, uno de los bancos de inversión más importantes del Wall Street en aquella época. En 1976 ingresó como operador junior y, en muy poco tiempo, comenzó a escalar posiciones dentro de la empresa. Quienes trabajaron con él lo describían como una persona extremadamente segura de sí misma. Sabía leer a la gente, era hábil para conversar y tenía una facilidad poco común para moverse entre personas con muchísimo dinero. Sin embargo, su carrera dentro del Bear Street terminaría de una forma abrupta. En 1981 dejó la compañía. Las versiones sobre su salida son diversas. Algunos hablan de un despido relacionado con una infracción a las normas internas. Otras sostienen que simplemente presentó su renuncia. Lo cierto es que nunca se presentó una acusación penal vinculada a este episodio y las circunstancias exactas no quedaron completamente documentadas. Después de abandonar el Bear Street, Jeffrey Epstein tomó una decisión que cambiaría definitivamente su posición económica. Fundó su propia firma financiera. La empresa aseguraba administrar fortunas únicamente para clientes con patrimonios extremadamente elevados. Sin embargo, durante años, muy pocas personas supieron con precisión quiénes eran esos clientes o en qué consistía exactamente su trabajo. Ese misterio terminaría alimentando innumerables especulaciones, pero existe un hombre cuya influencia sí está ampliamente documentada: Leslie Wexner, fundador de Lee Brands, propietario de Victoria's Secret y uno de los empresarios más ricos de Estados Unidos. A finales de la década de 1980, Wexner otorgó a Epstein un poder inusual sobre parte de sus finanzas personales y de sus negocios. Con el tiempo, también le permitió administrar distintas propiedades y actuar en su representación en diversos asuntos. Aquella relación marcaría un antes y un después. Por primera vez,
vez, Epstein tenía acceso directo a un patrimonio multimillonario y a un círculo social reservado para muy pocas personas. Durante los años siguientes, la vida de Jeffrey Epstein cambió por completo. Adquirió una inmensa residencia en Manhattan, compró una mansión en Palm Beach, incorporó un rancho a Nuevo México, un departamento en París y más tarde una isla privada en las Islas Vírgenes estadounidenses. También comenzó a viajar en un Boeing 727 privado que con el paso de los años sería conocido públicamente como el Lolita Express, un apodo acuñado por la prensa y no por su propietario. Su agenda de contactos crecía de manera constante. Empresarios, científicos, premios Nobel, expresidentes, miembros de la realeza, celebridades. A simple vista, Jeffrey Epstein parecía haber construido la imagen perfecta del éxito. Pero detrás de esa apariencia había una pregunta que nadie parecía hacerse. ¿De dónde provenía realmente todo ese poder? Cuando vemos las fotografías de Jeffrey Epstein rodeado de las personas más influyentes del mundo, es fácil pensar que siempre perteneció a ese ambiente. Pero la realidad es muy distinta. No provenía de una familia millonaria, no heredó un imperio empresarial, ni siquiera terminó la universidad. En apenas 2 décadas pasó de convertirse en un profesor de matemáticas sin título a un hombre con acceso a algunos de los circuitos más exclusivos del planeta. Y justamente ahí empieza uno de los mayores misterios de toda esta historia. Porque mientras su fortuna crecía y su influencia parecía no tener límites, la evidencia presentada años después por la fiscalía y los tribunales en distintas causas también se estaba consolidando. Lejos de la mirada pública, el sistema terminaría llevándolo a la justicia. Y ese sistema es el que vamos a reconstruir. Para el momento en que la policía de Palm Beach comenzó a investigar a Jeffrey Epstein en 2005, los detectives ya no estaban frente a una única denuncia. Cada nueva entrevista parecía confirmar que existía un mismo procedimiento, y cuanto más avanzaban las declaraciones, más claro resultaba que nada parecía improvisado. Las adolescentes llegaban a la residencia creyendo que iban a realizar un masaje por dinero. Muchas provenían de familias con dificultades económicas. Algunas buscaban un ingreso para ayudar en sus casas. Otras simplemente aceptaban una propuesta que parecía sencilla y bien remunerada. El pago de $200 era muy superior a lo que muchas de ellas podían ganar realizando trabajos ocasionales. Para la mayoría, aquella oportunidad parecía demasiado buena para rechazar. Según la causa, Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell, reclutaron al menos 30 chicas en Florida para dar esos supuestos masajes. A algunas les pagaban para que trajesen a sus amigas. Incluso, una vez que trajeron a una mujer de 23 años, Epstein la rechazó por ser demasiado mayor. Inclusive, 2 chicas de 14 años denunciaron que Maxwell las coaccionó para tener sexo con Epstein y que la propia Maxwell participó en los actos sexuales ocasionalmente. Ese mecanismo, documentado posteriormente en la acusación federal, permitía que el círculo creciera constantemente. Una adolescente llevaba a otra y esa nueva adolescente podía recomendar a una tercera. Así la red se alimentaba a sí misma. Pero el dinero no era el único elemento que llamaba la atención de los investigadores. Los testimonios también comenzaban a mencionar la presencia habitual de empleados, choferes, asistentes, personal doméstico, recepcionistas, personas que organizaban horarios, abrían la puerta o acompañaban a las jóvenes hasta distintos sectores de la propiedad. No todas conocían lo que ocurría dentro de la casa, y los investigadores nunca concluyeron que cada empleado participara conscientemente en delitos. Sin embargo, la cantidad de personas que trabajaban alrededor de Epstein demostraban que mantener aquella rutina requería una estructura mucho más amplia que un solo individuo. Mientras tanto, Jeffrey Epstein continuaba llevando una vida que, desde fuera, parecía completamente normal. Seguía recibiendo invitados, continuaba viajando, mantenía reuniones de negocios, frecuentaba eventos sociales y nada indicaba públicamente que una investigación policial estuviera creciendo alrededor suyo. Pero dentro del departamento de policía de Palm Beach, la situación era muy distinta. Cada declaración reforzaba la anterior. Cada nueva entrevista agregaba otra pieza al rompecabezas. Los detectives ya no intentaban determinar si había ocurrido un delito. Ahora trataban de responder una pregunta mucho más compleja. ¿Cuántas jóvenes habían pasado por aquella casa antes de que alguien se animara a denunciar? Con el paso de las semanas, la cantidad de información reunida comenzó a superar las posibilidades de una investigación local. La policía de Palm Beach entendió que necesitaba apoyo federal, no solamente por
la complejidad del caso, también porque varias líneas de investigación apuntaban a hechos ocurridos fuera del estado de Florida, y cuando eso sucede en Estados Unidos, el siguiente paso suele ser el mismo, el FBI. Lo que los agentes federales estaban a punto de recibir no era simplemente un expediente con algunas denuncias, era una investigación que ya comenzaba a mostrar un patrón consistente, múltiples testimonios, coincidencias, pagos y un sospechoso con recursos prácticamente ilimitados. Hasta ahora vimos cómo funcionaba el sistema desde dentro, pero todavía faltaba una pieza fundamental. La pregunta ya no era solamente lo que hacía Jeffrey Epstein, la pregunta era si existían pruebas suficientes para demostrarlo en un tribunal, y eso iba a depender del trabajo de los investigadores, porque una sospecha puede iniciar una causa, pero solamente la evidencia puede sostenerla. En los meses siguientes el FBI y la policía de Palm Beach comenzarían a reunir declaraciones, documentos y pruebas que, según los propios fiscales federales, llegaron a ser suficientes para preparar un borrador de acusación, con decenas de cargos. Sin embargo, lo que ocurrió después sorprendería incluso a quienes llevaban años investigando el caso. Los investigadores comenzaron a trabajar durante semanas entrevistando una por una a las adolescentes que aparecían vinculadas al caso. Cada declaración era comparada cuidadosamente con las anteriores. No buscaban solamente confirmar un relato, buscaban inconsistencias, detalles, pequeñas diferencias, porque cuando varios testigos cuentan exactamente la misma historia sin haberse conocido jamás, eso suele fortalecer enormemente a una investigación. Poco a poco comenzaron a reconstruir una cronología, cómo habían llegado a la mansión, quién las había contactado, quién les abrió la puerta, qué ocurrió durante la visita, qué cantidad de dinero recibieron y si posteriormente les habían ofrecido llevar a otras jóvenes. Mientras avanzaban las entrevistas, apareció otro elemento importante. Los investigadores descubrieron que muchos adolescentes conservaban agendas, números telefónicos y datos de contacto relacionados con las personas que las habían acercado a Epstein. Cada uno de esos nombres abría una nueva línea de investigación y cada nueva línea llevaba hacia otra posible víctima. Era un efecto dominó. La investigación parecía crecer sola. Con el paso de los meses, el volumen de información comenzó a superar las posibilidades de una investigación exclusivamente local. Los detectives comprendieron que necesitaban apoyo federal, no solamente porque el caso aumentaba de tamaño, también porque algunas evidencias sugerían que determinadas conductas podían haber ocurrido fuera de Florida. Cuando una investigación atraviesa fronteras estatales o puede involucrar delitos federales, el organismo que normalmente interviene es el FBI, y eso fue exactamente lo que ocurrió. En 2006, agentes del Buró Federal de Investigaciones comenzaron a trabajar junto a la policía de Palm Beach y con fiscales federales del Distrito Sur de Florida. A diferencia de la policía local, el FBI disponía de mayores recursos para seguir la pista de posibles víctimas, analizar registros y ampliar el alcance de la investigación. Durante los meses siguientes, el expediente siguió creciendo. Los fiscales revisan declaraciones, los investigadores analizan documentación y los agentes continúan localizando nuevas personas que podían aportar información. Todo indicaba que el caso avanzaba a una sola dirección, una acusación federal. En mayo de 2007 ocurrió algo que muchas personas conocieron durante años. La fiscal federal encargada del caso preparó un extenso memorando resumiendo la investigación y acompañándolo con un borrador de acusación. Ese documento completaba aproximadamente 60 cargos federales que podían presentarse contra Jeffrey Epstein. No significaba que ya hubiera sido acusado, tampoco que esos cargos fueran definitivos, pero demostraba algo muy importante. Después de meses de trabajo, los investigadores consideraban que existía evidencia suficiente como para plantear un caso federal de enorme magnitud. Los fiscales analizaban distintos delitos federales relacionados con la explotación sexual de menores y otras conductas que, según entendían, podían sostenerse con la evidencia reunida. Para los investigadores, la dirección parecía clara, pero entonces la investigación tomó un rumbo completamente inesperado. Mientras el FBI seguía trabajando, los abogados de Jeffrey Epstein también comenzaron a moverse. Y no eran abogados cualquiera, estaban entre los más prestigiosos y experimentados de Estados Unidos. Su estrategia no consistía únicamente en preparar una defensa para un eventual juicio. Intentaban algo mucho más ambicioso, evitar que ese juicio ocurriera. Durante los meses siguientes comenzaron intensas negociaciones entre la defensa de Epstein y la Fiscalía Federal. Negociaciones que permanecían prácticamente desconocidas para
para el público, e incluso para muchas de las propias víctimas. Lo que estaba ocurriendo detrás de aquellas reuniones terminaría cambiando el destino de toda la investigación. Hasta ese momento, todo parecía indicar que el caso avanzaba como cualquier otra investigación de gran magnitud. Había víctimas declarando, había agentes del FBI trabajando, la fiscalía ya había preparado un borrador con decenas de cargos, y había un sospechoso que, por primera vez, parecía realmente estar cerca de enfrentar un juicio federal. Pero en los casos donde hay muchísimo poder, dinero e influencia, la historia nunca sigue el camino esperado, porque mientras los investigadores seguían reuniendo pruebas, en otro lugar comenzaba una negociación que cambiaría absolutamente todo. Y esa negociación sigue siendo hasta el día de hoy una de las decisiones más controvertidas de la historia estadounidense. Las negociaciones comenzaron durante 2007. Durante semanas, representantes de la defensa y de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida intercambiaron propuestas. No era algo ilegal. Los acuerdos entre fiscales y defensores forman parte del sistema judicial estadounidense. Lo extraordinario era la magnitud de lo que se estaba negociando, porque no se discutía solamente la pena que podría recibir Jeffrey Epstein, también se discutía si el gobierno federal seguiría adelante con la investigación. El 24 de septiembre del 2007, ambas partes firmaron un documento conocido como Non-Prosecution Agreement o Acuerdo de No Procesamiento. A partir de ese momento, el gobierno federal aceptaba no presentar cargos contra Jeffrey Epstein en el Distrito Sur de Florida. A cambio, Epstein debía declararse culpable de determinados delitos estatales. Pero había otra cláusula, una cláusula que, con el paso de los años, sería objeto de enormes críticas. El acuerdo también protegía un proceso federal en ese distrito y a otros posibles conspiradores dentro del alcance del pacto. Sin embargo, había algo todavía más llamativo. Las víctimas no fueron informadas. Mientras ellas seguían creyendo que la investigación federal continuaba avanzando, el acuerdo ya estaba firmado. Años después, distintos tribunales concluirían que el gobierno había incumplido los derechos que la ley reconocía a las víctimas al no informarles previamente sobre ese acuerdo. Para los investigadores que habían dedicado meses en reunir pruebas, aquella decisión resultó inesperada. El borrador de acusación preparado para la fiscalía contemplaba decenas de cargos federales. Sin embargo, ninguno de ellos llegaría a presentarse. El caso acababa de cambiar completamente de rumbo. Hasta acá, podríamos pensar que Jeffrey Epstein simplemente había conseguido un buen acuerdo con la fiscalía. Pero lo que hizo tan polémica esta decisión no fue solamente el contenido del pacto, fue el contexto. Mientras el FBI seguía reuniendo pruebas y los fiscales seguían recaudando cargos, el caso federal desaparecía antes de llegar a juicio. Y para muchas de las víctimas, lo más duro fue descubrir que todo eso se estaba realizando sin que nadie las consultara. Pero si el acuerdo ya resultaba controvertido, lo que ocurrió después terminó provocando una indignación todavía mayor. Debido a estos acuerdos, el 30 de junio del 2008, Jeffrey Epstein se declaró culpable de 2 delitos estatales relacionados con la solicitud de prostitución y con procurar a una menor para la prostitución, conforme a la legislación vigente en ese momento. El juez lo condenó a 18 meses de prisión. Cuando la noticia se conoció públicamente, muchas personas pensaron que el caso finalmente había llegado a su fin, pero la condena recién comenzaba y muy pronto surgirían nuevas controversias. Jeffrey Epstein fue alojado en la cárcel del condado de Palm Beach. Sin embargo, pocos meses después obtuvo autorización para participar en un programa de salidas laborales. Cada mañana abandonaba la prisión escoltado por agentes, permanecía fuera del establecimiento durante gran parte del día y regresaba por la noche. Según los registros oficiales, esas salidas podían extenderse hasta 12 horas diarias. Una situación completamente inusual para un condenado por delitos sexuales contra menores. Con el tiempo, también trascendió que Epstein disponía de ciertas comodidades que generaron fuertes cuestionamientos públicos. Recibía visitas, trabajaba fuera del penal y finalmente no cumplió la totalidad de la pena impuesta. Gracias a reducciones por buena conducta, permaneció bajo custodia menos de 13 meses antes de pasar a detención domiciliaria. Después recuperó la libertad, aunque debió registrarse como delincuente sexual. Mientras tanto, las víctimas comenzaban a descubrir algo que desconocían por
por completo. La investigación federal ya había terminado, el acuerdo existía desde hacía meses y ellas nunca habían sido notificadas. Algunas hicieron una larga batalla judicial, no buscaban únicamente reabrir el caso, también querían saber por qué el gobierno había negociado aquel acuerdo sin informarles. Esa lucha se extendería durante años y terminaría desempeñando un papel decisivo para la reapertura del caso más de una década después. Para la opinión pública, Jeffrey Epstein había cumplido una condena y seguía adelante con su vida. Volvió a viajar, volvió a frecuentar círculos de poder, volvió a aparecer junto a personas influyentes. Parecía que todo había quedado atrás, pero había algo que el tiempo no logró borrar. Las víctimas nunca dejaron de hablar y algunos periodistas tampoco dejaron de investigar. Lo que parecía un caso terminado, en realidad estaba muy lejos de haber concluido. Hay una frase muy conocida que dice: la justicia no debe hacerse, sino también parecer justa. Y en este caso, para muchísimas personas, ocurrió exactamente lo contrario. No porque Jeffrey Epstein no hubiera recibido una condena, sino porque la diferencia entre la investigación que se había construido y el resultado final generó una sensación de desigualdad. Mientras algunas víctimas intentaban reconstruir sus vidas, Epstein recuperaba gran parte de su libertad. Pero la historia todavía no había terminado, porque durante los años siguientes hubo muchas personas que se negaron a dejar este caso en el olvido. Cuando Jeffrey Epstein recuperó la libertad en 2009, para gran parte de la opinión pública el caso parecía terminado. Había cumplido una condena, se había registrado como delincuente sexual y al menos en apariencia la justicia había seguido su curso. Los medios dejaron de hablar del tema, las cámaras desaparecieron y lentamente el nombre de Jeffrey Epstein volvió a salir de los titulares. Pero para muchas de las víctimas, la historia recién comenzaba. Mientras el interés público disminuía, Epstein intentaba reconstruir su vida. Continuó viajando, frecuentó nuevamente reuniones privadas, recibió invitados en algunas de sus propiedades y mantuvo parte de la red de contactos que había construido durante décadas. Su figura seguía despertando rechazo en algunos sectores, pero también continuaba teniendo acceso a personas influyentes. Para quien miraba desde afuera, parecía que había logrado dejar atrás el mayor escándalo de su vida. Sin embargo, hay algo que Jeffrey Epstein no podía controlar: las víctimas. Muchas de ellas continuaban intentando comprender por qué la investigación federal había terminado de aquella manera. Algunas iniciaron demandas civiles, otras siguieron colaborando con abogados e investigadores, y varias comenzaron una larga batalla judicial para exigir respuestas. No buscaban únicamente una compensación económica, querían saber por qué nadie les había informado que el gobierno había firmado un acuerdo antes de cerrar la investigación. Esa pregunta seguiría acompañando el caso durante años. Con el paso del tiempo, distintas acciones judiciales permitieron que salieran a la luz documentos que hasta entonces permanecían prácticamente desconocidos. El acuerdo de no procesamiento dejó de ser un asunto reservado entre abogados y fiscales. Ahora podía ser examinado públicamente, y cuanto más se conocían sus detalles, más cuestionamientos aparecían. Pero hubo otro factor decisivo: el periodismo. En noviembre del 2018, el periodista Julie Brown del Miami Herald publicó una extensa investigación titulada Perversion of Justice. Durante meses había entrevistado a varias víctimas, revisando expedientes judiciales y reconstruido la historia completa del acuerdo alcanzado años atrás. Su trabajo no presentaba una teoría conspirativa, presentaba documentos, fechas, declaraciones y una pregunta incómoda: ¿cómo era posible que una investigación federal de semejante magnitud hubiera terminado de esa manera? La repercusión fue inmediata. La historia volvió a ocupar las portadas, la presión pública creció y distintas autoridades comenzaron a revisar nuevamente el caso. Pocos meses después llegó otro golpe. En febrero del 2019, el juez federal concluyó que el gobierno había violado los derechos de las víctimas al no informarles previamente sobre el acuerdo alcanzado con Epstein. No significaba que el acuerdo quedara automáticamente anulado, pero sí confirmaba algo muy importante: las víctimas nunca habían recibido el trato que la ley les garantizaba. Aquella resolución devolvió el caso al centro del debate nacional. Para entonces habían pasado casi 11 años desde la condena de Jeffrey Epstein, 11 años durante las cuales muchas personas pensaron que jamás volvería a responder ante la justicia. Pero mientras la atención pública crecía nuevamente, en otro lugar, fiscales federales comenzaban a trabajar en silencio. Ya no se trataba del mismo expediente de Florida, era una nueva investigación, con nuevas pruebas, con nuevos testimonios y una estrategia completamente distinta. Jeffrey Epstein todavía no lo
sabía, pero por segunda vez la justicia estaba a punto de llamar a su puerta. Hay algo que me parece muy importante destacar. Muchas veces pensamos que las investigaciones terminan cuando se dicta una sentencia, pero este es uno de los casos que demuestra que no siempre ocurre. Si las víctimas hubieran decidido guardar silencio, o se hubieran conformado, si los periodistas no hubieran seguido investigando, y si algunos fiscales no hubieran vuelto a revisar lo ocurrido, probablemente hoy estaríamos contando una historia completamente diferente. Durante 11 años, pareció que Jeffrey Epstein había podido dejar todo atrás, pero la presión nunca desapareció por completo. Simplemente esperó el momento adecuado para volver, y ese momento llegó en julio del 2019. París, julio del 2019. Durante varias semanas, Jeffrey Epstein había permanecido en Francia. Como tantas otras veces, abordó su avión privado para regresar a los Estados Unidos. No era un viaje extraordinario, había realizado trayectos similares durante años, pero esta vez algo había cambiado. Mientras el avión cruzaba el Atlántico, un grupo de fiscales federales ya tenía preparada una nueva acusación, y agentes del FBI esperaban instrucciones para intervenir apenas el avión tocara tierra. Jeffrey Epstein todavía no lo sabía, pero después de más de una década, la justicia estaba a punto de alcanzarlo nuevamente. La tarde del 6 de julio del 2019, el avión aterrizó en el aeropuerto de Teterboro, en el estado de Nueva Jersey. Era un aeropuerto frecuentemente utilizado por vuelos privados que se dirigían al área de Nueva York. Pocos minutos después del aterrizaje, agentes federales se acercaron a la aeronave. Jeffrey Epstein fue arrestado sin incidentes. La escena duró apenas unos minutos, pero marcaba el comienzo de un proceso completamente distinto al que había enfrentado años atrás en Florida. Esta vez, la investigación no estaba en manos del Distrito Sur de Florida. Ahora el caso pertenecía al Distrito Sur de Nueva York, y los fiscales tenían una estrategia diferente. 2 días más tarde, el 8 de julio del 2019, la acusación fue presentada públicamente. Epstein fue imputado por tráfico sexual de menores y conspiración para cometer tráfico sexual de menores. Según la acusación, entre 2002 y 2005, había explotado sexualmente a numerosas adolescentes en sus residencias de Manhattan y Palm Beach. La fiscalía también sostenía que algunas víctimas tenían apenas 14 años y que determinados jóvenes recibían dinero para reclutar a otras menores. A diferencia de la causa de Florida, esta investigación retomaba gran parte del patrón que años antes habían identificado los detectives de Palm Beach, pero ahora estaba respaldada por nuevas pruebas, nuevos testimonios y una estrategia federal completamente renovada. Ese mismo día, fiscales federales realizaron una conferencia de prensa. Explicaron que el caso no se trataba de hechos aislados, describieron un sistema organizado de captación de menores y dejaron en claro que la investigación seguía abierta. No descartaban la aparición de nuevas víctimas ni de nuevos elementos de prueba. Por primera vez en muchos años, parecía que Jeffrey Epstein enfrentaría un juicio donde toda la evidencia sería presentada públicamente. Poco después del arresto, agentes del FBI allanaron la residencia que Epstein poseía en Manhattan. El inmueble ocupaba varios pisos de una lujosa construcción en el Upper East Side. Durante el procedimiento, los investigadores documentaron una enorme cantidad de evidencia. Entre los elementos mencionados en la acusación y documentos judiciales figuraban fotografías, soportes digitales y otros objetos que serían incorporados a la investigación. Los fiscales consideran que aquel material reforzaba significativamente el caso. Sin embargo, los fiscales fueron cuidadosos. La existencia de una fotografía, un contacto o un registro de vuelo no implicaba, por sí sola, la participación de una persona en un delito. La investigación estaba centrada en Jeffrey Epstein y en las conductas que la fiscalía afirmaba poder demostrar ante un tribunal. Ese detalle resulta fundamental, porque con el paso del tiempo, el caso daría origen a miles de rumores, teorías y acusaciones sin respaldo suficiente. Pero la función de una investigación judicial no es confirmar rumores, es probar hechos. Mientras tanto, Jeffrey Epstein compareció ante un juez federal. Su defensa solicitó que pudiera esperar el juicio en libertad bajo fianza. Propusieron una fianza multimillonaria, vigilancia privada, restricciones de movimiento, incluso el uso de un brazalete electrónico. Pero los fiscales sostuvieron que existía un riesgo concreto de fuga. Le recordaron la enorme fortuna de Epstein, sus propiedades, sus contactos internacionales y su capacidad económica para abandonar el país. El juez rechazó
aquella sola solicitud. Jeffrey Epstein permanecería detenido hasta el juicio. Pero nadie imaginaba que el capítulo siguiente no iba a desarrollarse dentro de una sala de audiencias. Iba a desarrollarse detrás de los muros de una prisión federal. Jeffrey Epstein fue trasladado al Metropolitan Correctional Center de Manhattan. Era una prisión federal utilizada para alojar a detenidos considerados de alta importancia antes de sus juicios. El 23 de julio del 2019, Epstein fue encontrado con lesiones en el cuello dentro de su celda. La investigación interna nunca logró establecer con certeza si habían sido autoinfligidas o si intervino otra persona. Como medida preventiva, fue colocado bajo vigilancia especial por riesgo de suicidio. Días más tarde, profesionales de la salud mental determinaron que ya no era necesario mantener ese nivel de supervisión y regresó a una unidad de alojamiento común. La noche del 9 de agosto del 2019, Jeffrey Epstein quedó solo en su celda. Según el informe publicado años más tarde por la oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, durante aquellas horas ocurrieron una serie de fallas que hoy están plenamente documentadas. Los dos agentes penitenciarios asignados a esa unidad no realizaron las rondas de vigilancia obligatorias. Posteriormente, ambos registraron en los formularios oficiales rondas que en realidad nunca habían realizado. O sea, esos registros fueron falsificados. En la mañana del 10 de agosto del 2019, poco después de las 6:30, un funcionario penitenciario encontró a Jeffrey Epstein inconsciente dentro de su celda. Los equipos médicos iniciaron maniobras de reanimación. Minutos más tarde fue trasladado a un hospital de Manhattan. A las 6:39 de la mañana, los médicos certificaron su fallecimiento. Tenía 66 años. Tras analizar las lesiones y la evidencia disponible, la médica forense concluyó que la causa de muerte había sido un suicidio por ahorcamiento. Pero la historia no terminó allí. Ghislaine Maxwell fue declarada culpable por un jurado federal en 2021 y condenada en 2022 por su papel en la captación y explotación de menores junto a Epstein. Cuando un caso termina antes del juicio, es inevitable que queden preguntas sin responder, y probablemente muchas de esas preguntas nunca tengan una respuesta definitiva. Pero hay algo que nunca debería perderse de vista. La investigación no comenzó por una teoría, comenzó por un adolescente que volvió a su casa y sus padres decidieron denunciar lo ocurrido. A partir de eso aparecieron otras víctimas. Después llegaron los investigadores y finalmente una nueva acusación federal, y es independiente de cualquier teoría sobre la muerte de Jeffrey Epstein. A veces, cuando se habla de Jeffrey Epstein, toda la conversación termina girando alrededor de una sola pregunta: ¿cómo murió? Pero quizás no sea la pregunta más importante, porque mucho antes de aquella madrugada en una prisión federal, existieron adolescentes que se animaron a contar lo que habían vivido cuando casi nadie las escuchaba. Jeffrey Epstein murió antes de enfrentar un juicio. Eso significa que muchas preguntas quedaron sin responder, pero también significa que nunca podemos permitir que su muerte eclipse aquello que dio origen a toda esta historia: las víctimas. Ellas fueron las primeras en hablar, las últimas en ser escuchadas y, probablemente, las únicas que cargan con las consecuencias de todo lo ocurrido hasta el día de hoy. Si te gustó el video, dale like, comentá, compartí y suscríbete para no perderte los próximos casos. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Lalo Cajetilla y nos vemos en el próximo video.